Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a comenzar el momento de buena lectura, como lo estamos haciendo cada noche, y estamos con el libro de Ansel Grum, El Padre Nuestro. Con eso continuamos. El capítulo 2 en el que nos encontramos va desglosando paso a paso la familia, las oraciones más importantes del Padre Nuestro. Cuando digo oraciones no me refiero a oración de rezar, sino a las oraciones gramaticales, las ideas principales del Padre Nuestro. Y estamos justamente habiendo terminado el santificado sea tu nombre, venga tu reino, y estamos justamente en la parte del venga tu reino, donde como es una de las ideas principales, es bastante la explicación que hace el autor Ansel Grum. Así que vamos a continuar con la explicación de venga tu reino dentro del Padre Nuestro según el autor que estamos siguiendo, que es Ansel Grum. Y lo que nos toca hoy es el reino de Dios y las parábolas del reino de los cielos. Vieron que hay mucho en los evangelios que prácticamente todas las parábolas hablan del reino, se parece a, el reino es como. Bueno, de eso nos va a hablar en esto que leemos hoy Ansel Grum dentro de la explicación del Padre Nuestro. El reino de Dios y las parábolas del reino de los cielos. Para comprender la petición de que venga el reino de Dios, es bueno oír el anuncio que hace Jesús del reino de Dios. Sobre todo en las parábolas, Jesús nos explica lo que sucede con el reino de Dios o el reinado de Dios o el reino de los cielos, como se lo llama frecuentemente, sobre todo en Mateo. El reino de Dios es como una semilla que se siembra en el campo del hombre, para que Dios penetre en el hombre y dé fruto en él. Pero a menudo el campo del alma humana se asemeja más bien a un camino, compactado por las pisadas. O la semilla cae en suelo pedregoso, brota, sí, pero se seca tan pronto como el sol chamusca el suelo. A menudo cae la semilla en un zarzal, en el que no puede germinar. Las preocupaciones de este mundo, así dice el mismo Jesús, asfixian la palabra que oímos. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 13, fue una de las parábolas de hace 2 domingos atrás que se leyeron en el Evangelio de Misa. Mateo 13, 22, concretamente ahí se puede encontrar. Solo donde el hombre pone a disposición un buen terreno, allí también será la palabra de Dios eficaz en él y dará fruto. Mateo 13 del 1 al 9, por ejemplo. El reino de Dios se caracteriza por la fecundidad. Cuando Dios reina en nosotros, entonces nuestra vida dará fruto para los hombres con los que vivimos. El reino de Dios no es una manifestación patente de la gloria de Dios en este mundo, de manera que todos tengan que creer en él. El reino de Dios está más bien, mientras vivimos en la tierra, mezclado con otros poderes que actúan en el mundo. Así, con el reino de los cielos, sucede como con un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Evangelio del domingo pasado, Mateo 13, 24 en adelante. En el campo de nuestra alma y en el campo de la iglesia hay también cizaña sembrada, y no podemos arrancarla sin que con ello se vea afectado el trigo. En esta parábola de Jesús, Mateo piensa probablemente en los rigoristas que había en su tiempo en las comunidades cristianas y que querían tener una iglesia pura. Podemos entender también la parábola de forma personal. A nosotros nos gustaría ser solo buenos, pero en el campo de nuestra alma crece justamente también cizaña. No podemos dejarla proliferar, pero no podemos cortarla de raíz. Si no, ya no crecería tampoco trigo en nosotros. Se necesita paciencia hasta que el trigo pueda hacerse más fuerte que la cizaña, y a pesar de la mezcla de lo bueno y lo malo que hay en nosotros, igualmente podamos dar fruto.
Solo en la muerte separará Dios para siempre en nosotros lo bueno y lo malo. Entonces se hará visible el reino de Dios en toda su gloria. Entonces reinará verdaderamente Dios en nosotros y sobre nosotros. Pero ya ahora debemos rogar que el reino de Dios venga a nosotros, para que ya ahora crezca el trigo en nosotros más que la cizaña. Los oyentes de Jesús se sienten fascinados con su predicación del reino de Dios, pero también relacionan siempre con él la idea de poder y honor. Los hijos de Zebedeo tienen la esperanza de que en el reino de Dios podrán sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús. Unen sus fantasías de poder con la imagen del reino de Dios. Pero Jesús hace notar siempre que el reino de Dios aquí y ahora es poco llamativo. Es como un pequeño grano de mostaza. A uno puede pasarle inadvertido, pero cuando crece, entonces se hace la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Mateo 13:32. A menudo no vemos nada en nosotros que pueda indicarnos el reino de Dios. Vivimos igual que los demás. Sin embargo, de repente Dios actúa en nosotros y nos convertimos en un árbol, en torno al cual se reúne la gente y en el que otros pueden cobijarse. En el Padre Nuestro rogamos que el reino de Dios se haga perceptible en nosotros, pero también que la comunidad cristiana se convierta para la humanidad en un árbol que dé sombra a los sin techo y seguridad a los desosegados. Y también el reino de los cielos se parece un poco de levadura, que una mujer mezcla con gran cantidad de harina, hasta que fermenta toda la masa. Mateo 13:33. A menudo nos parece que el reino de Dios se nos desvanece entre las manos, como la harina se desvanece entre los dedos. Pero el reino de Dios es como la levadura, que liga y transforma la harina de nuestro día a día. Y de ella surge pan, que alimenta a los otros. La mujer mezcla la levadura con una buena cantidad de harina, deja que repose todo durante la noche, hasta que a la mañana siguiente toda la arteza ha fermentado. A veces, el reino de Dios actúa en nosotros en medio de la noche, en nuestro inconsciente. Nos penetra, ese poco de levadura hace surgir de repente unos cuantos kilos de pan, alimento para muchos. Cuando pedimos que venga el reino de Dios, esperamos que el reino de Dios penetre también en nosotros por completo, hasta las profundidades de nuestro inconsciente. Cuando Dios reina en nosotros, nos hacemos pan para otros. Y cuando Dios reina en la comunidad cristiana, ésta se convierte en alimento para muchos. Aun cuando no todos se unan a la comunidad cristiana, ella tiene, sin embargo, un efecto importante sobre la sociedad entera. Es como pan, que alimenta a los hombres en su hambre y en su deseo. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas, y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. Mateo 13, desde el 44. En ambas parábolas se compara el reino de Dios con algo precioso, que es más importante que todo lo demás. Por el tesoro y por la perla vale la pena vender todo lo demás. Todo nuestro afán debe ir dirigido a que Dios reine en nosotros. Entonces está saciado nuestro deseo de riqueza, porque Dios es el verdadero tesoro y la perla más valiosa. Este tesoro no lo devoran las polillas, permanece en nosotros. Pero la parábola nos dice también
que el reino de Dios exige todo nuestro compromiso. Tenemos que desprendernos de todo lo que a menudo nos gustaría poseer para adquirir el verdadero tesoro que ya vive en nosotros. Entonces nos hacemos libres de todo señorío exterior. Y nuestro deseo de riqueza se ve satisfecho de un modo interior y callado. No todas las personas entran automáticamente en el reino de Dios. El acceso al reino de Dios tiene lugar por medio del juicio. Esto nos lo muestra Jesús en la parábola de la red de pescar. Los pescadores seleccionan los buenos peces y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Mateo 13:49. Fíjense que todas las citas que pone el autor Anselm son de Mateo 13. Digo, por si alguno quiere ir a leer las parábolas, tiene muchas ahí juntas, en el capítulo 13 de Mateo. Sigo leyendo. Mientras los discípulos de Jesús sigan reuniendo hombres para la iglesia, recogerán siempre de las 12 canastas de peces, buenos y malos. Pero al fin del mundo, y este fin del mundo llega para cada uno con su muerte, se separará lo bueno de lo malo. En el reino de Dios, solo lo bueno puede entrar de manera definitiva. Cuando el reinado de Dios lo penetre todo, el mal ya no tendrá ninguna oportunidad. Será eliminado. Mientras vivimos, Dios tiene paciencia con nosotros. Pero en la muerte, a más tardar, el juicio realizará la separación de bien y mal. El saber esto pretende empujarnos, ya hoy, a decidirnos por el bien. La parábola de la red de pescar no quiere atemorizarnos, más bien quiere provocarnos a separar ya en nosotros lo bueno de lo malo. Pero al mismo tiempo nos da la esperanza de que Dios ponga en la muerte nuestros peces buenos en el cesto de su reino celestial y aparte nuestros peces malos, de manera que lleguemos limpios y purificados a su reino eterno. En el reino de Dios están en vigor otras leyes. Eso lo muestra la parábola de los jornaleros de la viña. Mateo capítulo 20, acá salteamos varios capítulos. Mateo 20, del 1 al 16, la de los trabajadores de la viña. En el reino de los cielos, como le gusta llamarlo a Mateo, los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Allí no se trata, en primera línea, de rendimiento, sino de gracia. Dios da a cada uno lo que necesita para llegar a estar íntegro y sano. Entonces, también el que empieza tarde a trabajar puede todavía llegar a la meta. Por si no recuerdan, es la que van llamando distintas horas, a la mañana, media mañana, al mediodía, a la tarde, y ya casi al terminar el día, el dueño del campo va buscando trabajadores. O sea que unos trabajan todo el día y otros trabajan poquito. Cuando llega el final del día les paga a todos, a los primeros les paga lo que había dicho que iba a pagarles, pero a los últimos, que trabajaron una hora, les paga lo mismo que el primero. Y acá da la explicación Anselm. Esto simboliza de esa manera esa gracia de Dios de que quiere que todos lleguen sanos e íntegros a la meta. Pero los primeros que han soportado el calor del día no tienen derecho a refunfuñar por la generosidad de Dios. Quien quiere vivir en el reino de Dios debe participar de la anchura de corazón que caracteriza a Dios. Si no, no se encontrará a gusto allí. Cuando pedimos que venga el reino de Dios, pedimos también que nuestro corazón se ensanche para poder comprender el misterio del reino de los cielos. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo, Mateo 22. Podemos rehusar esta invitación porque nuestra propiedad, nuestro éxito y nuestras relaciones son más importantes para nosotros que la comida a la que Dios nos invita. Pero todo en nosotros, lo bueno y lo malo, está invitado a participar en este banquete. Sin embargo, tenemos que llevar puesto el vestido de boda que Dios nos ofrece, el vestido de su amor.
Entonces, en esa comida nos haremos uno con Dios y uno con nosotros mismos. El reino de Dios es como un banquete de bodas en el que se reconcilian todos los opuestos que hay en nosotros y entre nosotros. Con el reino de los cielos sucederá como con 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. Mateo 25, versículo 2. También aquí compara Jesús el reino de Dios con la hermosa imagen de la boda. Somos como las vírgenes invitadas a una boda, pero podemos perdernos también la boda, si vivimos solamente al día y no tomamos con las lámparas también el aceite. Estar atentos y despiertos son las dos actitudes fundamentales que necesitamos para el reino de Dios. Por eso, la petición del Padre Nuestro quiere prepararnos para la venida del reino de Dios y al mismo tiempo llenarnos con la esperanza de que todo en nosotros será penetrado por el amor de Dios. Gregorio de Niza, doctor de la Iglesia del siglo IV, reconoció la promesa que hay en esta petición. Cuando despunta tu reino, huyen el luto y el llanto. En su lugar llegan la vida, la paz y la alegría. Y Jesús compara el reino de los cielos con el hombre que se va de viaje y confía unos talentos, monedas, a sus 3 servidores. Los 2 primeros negocian con los talentos, el tercero entierra su talento por la angustia que siente ante la posibilidad de cometer un error. Mateo 25, 14. Quiere tenerlo todo controlado para que no le ocurra ningún fallo. Tiene una imagen de Dios atemorizadora. Al reino de Dios llegamos solo si vivimos y desplegamos lo que Dios nos ha confiado. Repito, al reino de Dios llegamos solo si vivimos y desplegamos lo que Dios nos ha confiado. Dios quiere al hombre vivo, al hombre que pone en juego sus capacidades y tiene la confianza que vence a la angustia. Quien ve a Dios solamente como un Dios castigador y severo, se prepara ya aquí el infierno. Con la parábola de los talentos, Jesús quiere animarnos, no a enterrar nada por pura angustia, sino a poner en juego lo que Él nos ha confiado. Para quien rechaza su vida, hay ya ahora llanto y rechinar de dientes. En el reino de Dios se vive de confianza. Entonces dan fruto también los dones que Dios nos da. Esta actitud de confianza y de atención es condición para la admisión en el reino de Dios. El reino de Dios no llega simplemente, requiere de nosotros un compromiso total. El reino de Dios, del que Jesús habla una y otra vez, se hace experimentable en Él mismo, en Jesús, pero también se hace visible en las personas que se dejan determinar por Dios. Así, la petición de que venga el reino de Dios se dirige primeramente a Dios, que se muestre como Dios, que reine sobre los injustos de este mundo y establezca en este mundo el reino de su amor. En su reino podemos vivir como hombres libres, en paz y reconciliación. Y al mismo tiempo, con esta petición, nos declaramos dispuestos a colaborar en la construcción de ese reino, dejando que Dios reine en nosotros y llevando el Espíritu de Dios a este mundo. Donde quiera que los seres humanos viven reconciliados unos con otros, se hace perceptible el reino de Dios. Allí donde creamos reconciliación, estamos colaborando a construir el reino de Dios en este mundo. Bien, interesante, ¿no? Las parábolas son luminosas para entender el reino de Dios y como en el Padre Nuestro pedimos que venga tu reino, por eso el autor se detiene a tocar algunas de las parábolas. Bueno, hasta aquí la lectura de hoy. Mañana, con lo que leeremos, completamos la explicación de esta petición de que venga tu reino. Es quizás una de las principales o la principal petición del Padre Nuestro. Que tengan buena noche, que descansen. No se olviden de rezar antes de dormirse, ponerse en manos de Dios y pedirle sobre todo que a nuestra propia vida, a nuestros pensamientos,
a nuestro corazón, a nuestra familia, venga su reino. Es decir, que Él reine, pero que también estemos cada vez más dispuestos a trabajar, a modificarnos, a cambiar para ser de su reino. Buenas noches, Dios los bendiga. Gracias.